en el libro de los Hechos, en su capítulo 9. Si gusta, nos ponemos en pie y lo leemos. A partir del versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Tome su lugar, si es tan amable. Saulo, o Saúl, tenía una religión. Note que Saúl ya tenía una religión. Y de alguna manera, puesto que esa religión está basada en las escrituras de la ley de Moisés y de los profetas, Saulo podría suponer y afirmar que tenía una religión revelada y una religión verdadera. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. La religión es un asunto humano. En primer lugar, es un asunto humano, es una necesidad del hombre respecto de lo divino. Es una necesidad de reconocer que dependemos de Dios. Blas Pascal, el filósofo del siglo XVII, decía que hay en nosotros una especie de vacío que no puede ser llenado sino por Dios. Vamos a llamarle, en términos más básicos, religión a esa necesidad que todo hombre tiene de Dios. La religión es una necesidad humana, una necesidad de lo espiritual, de la dependencia del absoluto, diría otro teólogo llamado Schleiermacher. Muchos dicen, bueno, la religión es un negocio, la religión es el opio de los pueblos. Sí, pero la religión no podría ser un negocio si no tuviéramos necesidad de la religión. Si nadie necesitara la religión, pues nadie podría hacer un negocio de la religión. ¿Me explico? El negocio que algunos hacen con la religión es una desviación de la auténtica e ineludible necesidad que todos tenemos del encuentro con el absoluto, de la dependencia con el absoluto. La manifestación de esa necesidad es un asunto histórico, cultural. ¿Qué quiero decir con ello? Que la religión es algo que los seres humanos hacemos. Las creencias, las prácticas, las instituciones, los ritos, las supersticiones, todo ello derivado y a la vez expresión de lo religioso, tiene origen humano. Por eso hay tantas religiones, y aún dentro de las principales religiones del mundo, como el shintoísmo, el islam, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, el cristianismo,
hay muchísimas variantes. Dentro de las iglesias cristianas hay muchas diferencias. Dentro de las iglesias evangélicas hay muchas diferencias. Dentro de las iglesias pentecostales, cada vez voy cerrando el círculo y sigue habiendo muchas diferencias, ¿no? Porque la religión es un asunto humano y por tanto histórico, cultural. De tal manera que no hay religión revelada. Tampoco hay religión verdadera. Y usted se preguntará de inmediato, ¿no sería el cristianismo la religión revelada y verdadera? No, no confundamos la revelación con la religión. Y no confundamos la verdad con la religión, porque Santiago, en su capítulo 1, hablando de la religión, dice religión pura, no dice verdadera. La asocia con una práctica pura, no con un problema ontológico o teórico respecto de la verdad. Entonces, Pablo tenía una religión que él consideraba revelada y verdadera. Él, como toda la tradición del judaísmo tardío, atribuía el Pentateuco a Moisés y prácticamente dictado por Dios en la montaña del Sinaí. Pero el problema que podemos colegir inmediatamente es que Pablo no tenía amor. Pablo no conocía el amor profundo de Dios. Dice la primera carta de San Juan, el que no ama, no conoce a Dios. Pablo es celoso de su religión, tiene una religión, si usted quiere, la mejor de todas, el judaísmo en ese momento. Pero qué paradoja, no conoce a Dios. La gente confunde mucho el tema de la religión, ¿no? Porque a veces no se da cuenta que hay religión como resultado de una relación con Dios, hay religión sin Dios y hay religión contra Dios. La gente confunde la religión con Dios, pero hay religión sin Dios y hay religión contra Dios. Bueno, la religión, decíamos, es una necesidad. Sin embargo, a veces se expresa de manera equivocada. Esa búsqueda de Dios, del absoluto, tratamos de satisfacerla por otros caminos que no son Dios. A eso le llamamos idolatría, le llamamos paganismo. Pero el problema de toda idolatría es siempre el mismo. El que está simbolizado en la historia de un hombre que come un fruto o de una mujer que come un fruto y le da a su marido. ¿Qué significa la decisión de independizarnos de Dios? El pecado es la decisión de hacernos independientes de Dios, de creernos igual a Dios y de desobedecer a Dios. Pero todas esas actitudes solo son resultado de algo. ¿Qué necesito para querer separarme de alguien? ¿Para querer equipararme a esa persona? ¿Para querer ser rebelde contra esa persona? ¿Saben qué necesito? No amarla. Ese es el pecado. El pecado es la ausencia de amor. Cuando por ahí hay una doctrina que yo he llamado ahora la teosofía de Ámsterdam, ellos insisten que hay motivos básicos, apóstatas, que guían a las culturas, pero nunca explican si cada una de esas son pecados, si son demonios, de qué manera están en el corazón del hombre antes de que el hombre mismo se dé cuenta y deciden todo lo que él será. La Biblia no habla de nada de eso. Eso es poner a las culturas a la altura de lo trascendente, sea como origen de la redención o como origen de la perdición. Hay algo más trascendente que origina a la perdición, es la falta de amor, la separación de Dios. Y hay algo que origina la redención y ese es un acto divino. No podemos confundir entonces revelación con religión, porque la revelación es un acto por el que Dios se da a conocer. Y la religión, dijimos, es lo que nosotros hacemos.
No podemos confundir religión con salvación, porque la salvación es un acto que Dios hace y la religión es algo que nosotros hacemos. No podemos confundir a Jesucristo con religión, porque Jesucristo es una persona, no una religión. No caigamos tampoco en el otro extremo de decir, los cristianos no tenemos religión. Sí tenemos religión. Se llama cristianismo. Solamente que nuestra religión, si se practica de manera auténtica, o como dice Santiago, de manera pura, no es más que el resultado de un acto que Dios ya ha realizado, la salvación. ¿Sí se ve esto? La religión no es el camino para que nos salvemos. La religión no es el conjunto de ritos y sacramentos que nos va a salvar. La salvación es un acto divino y la religión cristiana es la consecuencia de vivir esa salvación. ¿Se entiende la óptica? Distingamos entonces que la encarnación, la muerte expiatoria de Cristo, la resurrección y la ascensión son actos únicos, divinos e irrepetibles. Mientras que la religión está integrada por actos repetitivos, humanos, constantes, no de origen divino, no trascendentes. En cambio, la acción de Dios sí. Es importante distinguir esto porque si no nos quedamos en el nivel de las discusiones religiosas, de las prácticas religiosas, dándole importancia a los lugares, a las vestimentas, a los días, a las fiestas, y a la apologética o defensa de la fe, que solo busca pelearse con las otras religiones, o incluso terminamos predicando que nuestra religión es la buena. ¿Qué no es la buena? Entonces, ¿por qué venimos? Hermanos, nuestra religión no es la buena. El bueno es Jesucristo. ¿Sí? No predicamos a nuestra religión, no predicamos a nuestra iglesia, predicamos a Jesucristo. Y si alguien no viene con nosotros y cree en Jesucristo, él está salvado, no tiene que venir con nosotros. Si viene, pues es muy bienvenido, ¿no? Pero Pablo entonces se encuentra, miren aquí, yendo por el camino a Damasco, dice el verso 3, le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué simboliza? Digo, aparte de que fue una manifestación visible, perceptible de Dios, la luz, vean que el origen es del cielo. Esta luz representa la revelación. Pablo tiene una religión, pero en su religión no ha conocido a Dios. En su religión no ha llegado a la sustancia que es el amor. Ahora, el primer encuentro que lo cegará y lo derribará es una luz. Y la luz en la Biblia es sinónimo de revelación. Lo que Jesucristo está haciendo con un hombre religioso, celoso, estricto con su propia religión, exigente para sí mismo en su religión, lo primero que Dios está haciendo es revelarse a Él. Revelarse a Él. Nosotros podemos percibir, intuir que Dios existe. A través de la creación podríamos incluso construir argumentos de que Dios existe. Son argumentos inductivos a partir de la criatura hacia el Creador. Otros construyen argumentos deductivos, como San Anselmo. No puede Dios dejar de existir porque es el ser necesario. Pero hay un punto donde ya no podemos saber nada más de Dios, a menos que Dios se revele. Lo que podemos saber de Dios por la vía natural, le vamos a llamar revelación natural. Lo sabemos porque Dios se ha manifestado en la naturaleza y nos ha dado una mente capaz de aprender que Él está detrás de la naturaleza.
Pero más allá acerca de Dios ya no podemos saber a menos que Dios se siga revelando. Esta luz del cielo que procede o que es Jesucristo. ¿Recuerdan aquellas palabras de Jesús? Yo soy la luz. Yo soy la luz, ¿no? También allá en el primer capítulo de Juan. Y la luz verdadera había venido a este mundo. Y la luz era la vida de los hombres. Entonces Pablo, o Saulo en ese momento, tenía celo por su religión. El celo por la religión no es exclusivo del judaísmo, ni es exclusivo de Pablo. ¿Cuál es el motor o cuál es el pensamiento subyacente a la invasión o a la guerrilla que el grupo terrorista Hamas tiene en el fondo? Recuerden que el grupo terrorista Hamas no son todos los palestinos, que muchos palestinos no están de acuerdo con ese grupo. Pero ¿cuál es el pensamiento básico que el grupo Hamas tiene? La razón de su guerra es básicamente la economía, el territorio, el pueblo. No, la religión. Se trata de desaparecer a todos los judíos, recuperar el territorio y establecer la religión del Islam. Eso se llama celo religioso. ¿Por qué están dispuestos a que sus niños y jóvenes se suiciden en una guerra? ¿Por qué están dispuestos a sacrificar a su propio pueblo sabiendo que los otros van a responder? Porque tienen celo religioso. ¿Se fijan qué peligroso es el celo religioso? Así en principio parece algo muy bueno, ¿no? Cuidar nuestra iglesia, nuestras tradiciones, nuestra confesión de fe, nuestro templo. Pero el celo religioso también puede ser muy peligroso. El día martes 31 de octubre se van a cumplir 506 años del inicio de la Reforma Protestante. Esta semana que pasó celebramos 480 años de la publicación del primer Nuevo Testamento en español. 26 años antes, en 1517, iniciaba la Reforma Protestante. Y para ilustrar de qué manera funciona el celo religioso, y para recordar a la Reforma y a muchos hermanos que sufrieron la persecución en los tiempos de la Reforma, quiero comentarles un episodio de la historia de los hugonotes. Es el apodo que le pusieron a los protestantes de Francia. Más o menos en el tiempo que Francisco de Encinas, el traductor de nuestro Nuevo Testamento, estaba muriendo por causa de la peste, las iglesias protestantes en París y en el resto de Francia se afirmaban y los cristianos se multiplicaban hasta llegar a ser prácticamente la sexta parte de la población en Francia. Pasaron los años y unos 20 años después, cuando el rey Carlos IX, hijo de Catalina de Medici, subía al trono, el duque de Guisa preparaba, junto con los líderes católicos, una matanza de los cristianos, de los protestantes. Y decía, para distinguir el día de la matanza a los que no eran católicos, decía que todos los buenos católicos aten un trozo de tela blanca alrededor del brazo y lleven una cruz blanca en su sombrero. Así se sabría
a quien no había que matar. Catalina de Medici, que era de origen italiano y que había introducido en Francia la superstición y la magia, así como Jezabel, como la reina Jezabel, Catalina de Medici trajo a Francia toda la superstición. Es la época de Nostradamus, ¿no? Aquel adivino que tenía mucha influencia en la corte de Catalina. Es el tiempo del cardenal Richelieu. Tendría yo unos 11 años cuando leí una novela de Miguel Cevaco que se llama Nostradamus. La novela era muy interesante porque al final a Nostradamus se le hacía notar que con toda la magia y la sabiduría que él había adquirido, le había faltado el amor, precisamente el amor. Bueno, esta Catalina de Medici, que incluso pasando por encima de su hijo, estaba empeñada en destruir a los cristianos, dice que había llegado el momento de quitar la gangrena, es decir, acabar con los cristianos. El rey se enfadó al pensar que lo consideraban cobarde, porque como él no se decidía a matar a los protestantes, pues le dijeron que era un cobarde. Alrededor de la medianoche resonó un disparo. El rey se estremeció, se dio cuenta que era demasiado tarde. La reina madre, en claro desafío, había ordenado adelantar la hora señalada. El domingo 24 de agosto, entre las 2 y las 3 de la madrugada, al toque de rebato, es decir, las campanas, tocando a todo lo que dan desde la torre del campanario, empezaron a salir de todas las puertas hombres armados que gritaban: ¡Viva Dios y el Rey! ¿Ven que hay religión sin Dios o contra Dios? La gente está gritando ¡Viva Dios! Y va a ir a matar a los otros, ¿no? El duque de Guisa, el duque de Angulema y 300 soldados se precipitaron hacia la casa del líder protestante. Lo mataron, le hundieron una espada en el pecho, le golpearon la cabeza y acabaron con él a puñaladas, lo lanzaron por la ventana. El populacho le mutiló y le arrastró hasta el patíbulo, mientras el duque salió a la calle gritando: ánimo, compañeros, vayamos por los demás, es una orden del rey. Cuando el sol se levantó el día 24 de agosto de 1572, habían muerto asesinados unos 20,000 hugonotes. En las calles de París todo era un tumulto impresionante, desorden y carnicería. Arroyuelos de sangre corrían por las calles. Cadáveres de hombres, mujeres y niños estorbaban delante de las puertas. En todas partes se oían gemidos y blasfemias, gritos de muerte e imprecaciones. Cientos de verdugos insultaban a las víctimas antes de degollarlas y se pagaban con sus despojos: puñales, pullas, navajas, espadas, arcabuces. Todas las armas del soldado y del malhechor fueron puestas al servicio de una execrable carnicería, y el populacho corría detrás de los asesinos que mutilaban a los hugonotes. Les arrastraban atados con una cuerda por el barrizal. En el Louvre, los hugonotes eran conducidos uno detrás de otro a través de una doble línea de alabardas y caían bañados en sangre antes de llegar al final. No se perdonó ni a las mujeres ni a los niños. Los cuerpos desnudos eran echados al Sena, al río, el río Sena se tiñó de sangre, y las damas de la corte, dignas madres, esposas y hermanas de los asesinos,
iban a saciar sus miradas sobre el cuerpo de las víctimas. El Papa Gregorio XIII, representante de Cristo en la tierra, ordenó un solemne Te Deum, que es el Salmo 115, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre la gloria. Es un tipo de misa que se celebra cuando se gana una batalla. Un solemne Te Deum en aquella gran victoria de la Iglesia, y mandó acuñar una medalla con la leyenda La piedad despierta justicia, en honor de San Bartolomé. Y el jueves, cuando la sangre de las víctimas inundaba las calles de París, todo el clero celebró un jubileo extraordinario. Además, el Papa, para su deleite, mandó al pintor Vasari que plasmara en unas pinturas las escenas de la matanza. El número de asesinados durante esa noche y los 15 días siguientes ascendió a 100,000 personas. ¿Tienen idea? 100,000 personas. Cuando sopesaron las circunstancias de aquella noche, la premeditación, la intervención de la corte, las trampas dispuestas ante los hugonotes, las promesas solemnes que les habían llevado a París, las fiestas de una boda real ensangrentada, el puñal puesto en manos del pueblo por los jefes del Estado, las víctimas humanas degolladas en tiempos de paz, la carnicería que siguió durante 2 meses en provincias y, en fin, los curas y sus príncipes con los pies en la sangre y levantando las manos al cielo para bendecir a Dios, llegamos a la conclusión que la noche de San Bartolomé fue el mayor crimen cometido de la era cristiana. Cierro con un recuerdo de una de las ciudades primeramente sitiadas, en la que ya una vez roto el sitio, mataron a las personas. Dice, los sitiados caían de inanición, no había nada de comer. La guerra mató en ese pueblo a 84 personas, pero el hambre a más de 500. Los niños menores de 12 años murieron casi todos. Un muchacho de 12 años, de 10 años, muy cerca de la muerte, viendo a sus padres llorosos a su lado, moverle los brazos y las piernas, secas como una astilla, les dijo, ¿por qué lloráis viendo cómo me muero de hambre? Mamá, yo no os pido pan porque sé que no tenéis. Y si Dios quiere que muera así, hay que aceptarlo. He leído en la Biblia que Lázaro también tuvo hambre. ¿No es verdad? Al pronunciar estas palabras, entregó su alma a Dios. Bueno, he querido leerles este brevísimo fragmento de la muy extensa historia de la Reforma y de las persecuciones, para que no pase inadvertido que este 31 de octubre es un aniversario más del inicio de la Reforma. Y para ilustrar esto que estamos diciendo, el celo religioso de esta gente liderada por la orden de los jesuitas, por el duque de Guisa, por la bruja, porque era una bruja, Catalina de Medici, que piensan que hacen un servicio a Dios y a la religión, al Papa celebrando la matanza. Ese es el celo religioso, que está en cualquiera de las religiones. No hay una en la que no esté, no se vaya usted a dejar engañar. Es que los cristianos, es que los católicos, todas las religiones tienen celo religioso y también las religiones secularizadas. ¿Cuáles son las religiones secularizadas? El socialismo, ¿no? Allá donde se cantan los himnos de la Tercera Internacional, donde se toca la tumba de Lenin, donde se sigue el libro rojo de las 5 tesis de Mao como una Biblia, donde se defiende a la ideología, donde se ejecuta a los disidentes
a los herejes, a los burgueses. Todas las tendencias políticas que pretenden no ser religiosas terminan siendo religiosas. Desde los nacionalismos, que en vez de santos tienen héroes, que en vez de alabanzas tienen himnos, que en vez de Biblia tienen constitución, que tienen tradiciones, país que defender, matando a los demás, ¿no? Porque en el fondo la necesidad religiosa no satisfecha, la necesidad religiosa desvirtuada a haber puesto algo que no es Dios, nos va a llevar siempre al pecado. Está sucediendo en nuestro país. Hay una turba de gente, una gran mayoría, pensando en términos de una religión secularizada en este momento. En el versículo 5, este Pablo, fanático, ha oído una voz que le dice, ¿por qué me persigues? Y él pregunta, ¿quién eres, Señor? El título de nuestra plática hoy está mitad en griego, mitad en una tercera parte. No es cierto. El título es, ¿quién eres? ¿Qué haré, Señor? Ese es el título, en español. ¿Quién eres? ¿Qué haré, Señor? Pero el versículo, que si nos pueden poner aquí en la pantalla, el versículo está una parte en griego y una parte en latín. ¿Ya lo tenemos? ¿No? Bueno, la parte en griego es precisamente esta pregunta. Tis y Kyrie. ¿Quién eres, Señor? Tis y Kyrie. Esta pregunta del verso 5 es muy importante. Es la pregunta. Todos los seres humanos tenían que hacerse esta pregunta. ¿Quién eres, Señor? Tenemos muchas preguntas válidas. El mismo hecho de preguntarnos y querer encontrar respuestas ha dado origen a la ciencia, a la filosofía. Pero aquí hay una pregunta que es la más importante de todas. ¿Quién eres, Señor? No hay una persona que no sea responsable si no se hizo esta pregunta. En otras palabras, todos somos responsables de habernos hecho, o tendríamos que habernos hecho, esta pregunta. Esta pregunta es ineludible. Si alguien quiere dejarla de lado, es su problema, pero no puede evadir la responsabilidad. Acuérdense de Filipenses 2, cuando dice que Jesús se despojó de la gloria, pero que como Él se humilló y se convirtió en nada, el Padre le exaltó y va a llegar un momento en que toda lengua confiese y toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, es decir, ángeles, seres humanos, demonios tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que una vez juzgados y condenados por Dios tengan que reconocer que Jesús es el Señor? Van a decir, ¿por qué no me lo pregunté cuando estaba sobre la tierra? ¿Por qué no me pregunté quién eres, Señor? El que hoy se pregunta, ¿quién es ese Señor? ¿Quién es el Señor? En el término más amplio que ustedes quieran. ¿Quién es Dios? ¿Existe Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Quién hizo este mundo? ¿Quién fue Jesús? ¿Existió o no existió? ¿Por qué se murió? Todas esas preguntas confluyen en la esencia de la pregunta central. ¿Quién eres, Señor? Está bien que usted se pregunte, como lo hacen los niños, ¿por qué vuelan los aviones? ¿Por qué funcionan las televisiones? ¿Por qué hay que comer frijoles y verduras? Está bien que se pregunte muchas cosas, pero ¿por qué nunca se ha preguntado por Dios, por la vida eterna? Y si se ha preguntado, ¿por qué no lo ha hecho la materia principal de su investigación? Si a usted le dijeran,
Hay una probabilidad de que te hayan heredado 100 millones de pesos. Bueno, si es una probabilidad, ¿usted lo investigaría o no lo investigaría? Hay una probabilidad de que usted tenga cáncer curable. ¿Lo investigaría o no lo investigaría? Entonces, ¿por qué hemos dejado de lado la pregunta más importante de todas? Hay una responsabilidad allí. Cuando los perdidos quieran contestarle a Jesús, Señor, pero nosotros no te conocimos, ¿qué les dirá Jesús? ¿Se acuerdan de las palabras tan fuertes de allá de Mateo 25? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. No podemos dejar de hacernos esta pregunta. Hermanos que estamos aquí, hermanos, amigos que nos vean a la distancia. Esta es la pregunta central de nuestra vida. De todas las investigaciones, de todos los esfuerzos de nuestro tiempo personal, el enfoque, la dirección más importante a donde hay que dirigirlos es a la pregunta, ¿quién eres, Señor? Pablo se hace esta pregunta, ya dijimos, porque al percibir las características gloriosas de una teofanía, no tiene más remedio que reconocer que quien le habla es Dios. Y entonces la respuesta a la pregunta, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En la pantalla eso lo tenemos en latín. Ahí está. ¿Ya lo quitaron? Bueno, ahí dice, Domine, quid me vis facere? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y usted va a decir, ¿y ahora por qué eso lo pusimos en latín y no en griego? Bueno, porque este es un problema de lo que llamamos crítica textual. Resulta que todo el fragmento que empieza donde yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, hasta ¿qué quieres que yo haga? Toda esa parte no está en los manuscritos más antiguos. El manuscrito más antiguo de este pasaje de Hechos es el papiro 74. No está allí. Tampoco está en los 4 códices griegos más antiguos y más importantes. Hay que recordar más o menos el nombre. No vamos a dar una clase ahorita de crítica textual, ¿no? Pero hay que recordar que hay 4 manuscritos que tienen un Nuevo Testamento completo en griego y que son también los más antiguos, los más confiables, de donde deberíamos traducir nuestras Biblias. El Códice Sinaítico, llamado así porque se encontró en un monasterio del monte Sinaí. El Códice Vaticano, porque estuvo perdido siglos en la Biblioteca Vaticana hasta que alguien se dio cuenta que ahí estaba. El Códice Alejandrino, que pertenece a la zona del norte de Egipto, y el Códice Efraín Rescriptus, que es un pergamino del que habían borrado algo y habían escrito unas obras de San Efrén, y analizándolo con mucho cuidado se dieron cuenta que lo que estaba borrado pero que todavía podía deducirse, incluso con rayos infrarrojos, era un Nuevo Testamento, ¿no? Esos son los 4 códices más importantes. Esos códices no tienen esa parte solo la encontramos en códices latinos. Un códice de la anterior a la Vulgata, bueno, no anterior la copia en sí, sino el texto de la que llamamos Antigua Latina, el Códice Claramontano. Y en el primero de los padres latinos que menciona estas palabras es precisamente San Efrén de Siria. Pero estamos hablando del siglo V y VI después de Cristo. De todas maneras, no es algo que esté en contra del mensaje del capítulo, ¿no? Porque tal vez usted diga, pero ¿qué vamos a hacer si en una Biblia hay versículos que están y otros que no están, ¿no?
Tal vez alguien, entonces, ¿cómo vamos a confiar en la Biblia? Bueno, porque cuando los libros se hacían a mano es perfectamente natural que las copias tengan sus variantes. No es nada del otro mundo. Así tiene que ser. Es parte del proceso histórico. Ahora, la ventaja es que del Nuevo Testamento tenemos casi 6,000 manuscritos. Y a pesar de las variantes, lo que nos toca hacer ahora es comparar esas copias e ir coligiendo, es decir, en una colación, una comparación, cuál es el texto más cercano a la época apostólica. De cualquier manera, esas variantes, a veces esos añadidos, o esto que podemos llamar una interpolación, no está en contra del mensaje ni del espíritu del texto. Lo de dura cosa te es dar coces contra el aguijón, se encuentra en el testimonio que da Pablo en el capítulo 26. O sea que sí, está en un pasaje paralelo. Tal vez el copista quiso intercalarlo también acá para que los dos relatos fueran más parecidos, ¿no? Y lo de ¿qué haré, Señor? Tampoco está de sobra porque esa es la pregunta que el cristiano tiene que plantearse desde el día en que creyó y de ahí en adelante todos los días. Se la puede plantear en español o en latín. Domine, quid me vis facere, ¿no? Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la pregunta desde el día en que creímos, porque sabe, el día que creímos, si creímos realmente, fue el día que invocamos a Jesús como nuestro Señor. Y Señor es el que va a mandar. Señor es el dueño, ¿no? Recuerden ustedes que este asunto de que, ¿qué es primero? La fe, el arrepentimiento, todo es junto porque todo está implícito en una decisión. Ya no soy el dueño de mi vida, el dueño de mi vida es Jesús. Eso es fe porque es una respuesta, eso es arrepentimiento porque la decisión de que mi vida va a cambiar. Desde el día entonces en que pedí a Jesús que Él fuera el Señor de mi vida, tendría que ser entonces que Él manda. Desde ese momento Él manda. Por tanto, la pregunta es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y todas las mañanas, al despertarse, y si se despierta a media predicación también, ¿verdad? La pregunta es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Siempre. No es estas ideas que a veces la mayoría tiene, ¿no? Señor, que este día me bendigas y que me ayudes en todo lo que tengo que hacer. Pues si Dios no es mi chalán, no es mi ayudante. Hay una gran diferencia entre decir, Señor, ayúdame y bendíceme, a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando le mandan esos saludos cursis matutinos, medio nueva era, ¿no? Que este día sea llena de armonía, de paz y de toda la bendición del Señor desde la mañana hasta la noche. Sí, y todo eso que independientemente de que yo haga lo que Dios quiere, nada más la bendición me va a llegar así porque tú ya dijiste que me va a llegar, esté como esté, yo, sea como sea mi corazón. Qué absurdo, ¿no? A veces son saludos bastante absurdos. Aquí está la pregunta cotidiana. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No solo en momentos que consideremos muy importantes, en esas encrucijadas donde tenemos que tomar decisiones que van a construir toda nuestra vida. Es todos los días. Cuando pasa el tiempo y no nos hemos hecho esa pregunta, y luego toda nuestra vida está patas para arriba, desordenada, destruida, en muchos sentidos irrecuperable, entonces decimos, Diosito, ayúdame. Otra vez no es que quieres que yo haga, sino ayúdame. Pastor, es que traigo un problemón así. Pues sí, pero usted hubiera venido hace 1 año, o hace 2, o hace 3. ¿No? Y no con la actitud de ore por mí para que se resuelvan mis problemas, sino con la disposición, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vemos que es muy diferente, es muy diferente. Y entonces, ¿qué significa eso de
a lanzar cosas contra el aguijón. Ops, iba a traer un aguijón que tengo por ahí entre mis espadas, ¿no? Para que los conocieran, pero es un pico, puede ser un palo, un fierro picudo, con el que se azuza a los bueyes para que caminen, quieran trabajar arando la tierra. Y la cosa es la patada de un caballo, de un camello, de una cebra, ¿no? Con una fuerza muy intensa. Cuando un caballo lanza una patada, bueno, cuidado, ¿no? Entonces imagínense la fuerza de ese caballo en su patada, golpeando a un pico de metal puntiagudo, ¿no? ¿Qué sucede? Se hiere, se lastima, y entonces está diciendo Jesús a Pablo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, comparándolo con un animal que no se deja guiar, que cuando lo quieren guiar, él dice no, y lanza una patada, y la patada golpea contra algo que lo lastima. Y es que Pablo y cualquier persona puede estar en contra de Jesús, pero Jesús es soberano. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esté quien esté contra Jesús, sea una persona, sea un gobierno, sea un grupo con mucho poder económico, ideológico o lo que quieran, al final se estrellará contra una punta que lo hiere, que lo derrota, que lo derriba. Pablo entonces es una especie de animal de trabajo, de caballo, de toro, que no quiere ser conducido y que dentro de él hay algo que le dice que está mal, que hay algo más, pero la manera de acallar esa voz es tirando patadas, ¿no? Y es que así es mucha gente. Bueno, es que yo no quiero dejar de vivir con la preferencia que yo tengo, entonces mejor yo digo que Dios no existe. Mejor yo digo que la iglesia está mal, que la Biblia es un libro patriarcal, colonizador y lo que se les ocurra, ¿no? Entonces, mejor preferimos dar patadas que reconocer que hay algo que tendríamos que reconocer. Al final, Pablo ya no puede negar esto que ha experimentado. No puede luchar contra la soberanía de Cristo ni acallar esa voz que le invita a llegar a Él. Tiene que reconocer que Jesús, que Yeshua, que significa Jehová salva, que ese Yeshua que él consideraba un falso maestro, es Jehová sublime. Entonces, ¿qué quieres que yo haga? Esto desdice la doctrina de la gracia irresistible, porque Pablo en otro de sus testimonios dice, y no fui rebelde a la visión celestial. Si la gracia fuera irresistible, tal vez usted diga, bueno, ¿esa doctrina qué es? Esa doctrina dice que el que decide que vamos a ser salvados es Dios y que entonces cuando Él nos manda la gracia, que quién sabe qué sea la gracia, nosotros no podemos decir que no y nos hacemos cristianos porque Dios quiere. Esa es la doctrina de la gracia irresistible. Pero ¿por qué Pablo entonces tiene que decir, yo no fui rebelde a la visión celestial? Porque eso implica que pudo haber sido rebelde, ¿no? Y que no hay, como dice esa doctrina de Ámsterdam que les mencionaba yo al principio, que no hay un yo supratemporal, que alguien ya le puso un motivo básico por el que tiene que caminar, ¿no? Hay una decisión del ser humano. Es la pregunta que todo discípulo tiene que hacerse, ¿no? Y entonces cuando Pablo hace esa pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La respuesta de Jesús es, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dios en este momento no le da más indicaciones. ¿Ibas a Damasco? Sí, pues llega a Damasco y ahí vas a saber qué tienes que hacer. ¿No nos gustaría saber más de lo que Dios quiere?
Estaríamos más seguros, más tranquilos, si Dios ya nos revelara su voluntad, pero Dios nos revela su voluntad por pedacitos. ¿Cómo? Paso por paso. ¿Han caminado alguna vez en una noche muy oscura tan solo con una linterna? Donde apenas alcanzan a ver lo que sigue. Pues así es la voluntad de Dios. En sentido de los detalles cotidianos. Aunque tenemos una visión, o sea, al mismo tiempo, ¿no? Tengo una visión, sé a dónde tengo que llegar, pero no sé cómo tengo que llegar allí. Dios le había dicho a Moisés, vayan a la tierra prometida. Pero luego dice, van a ir por un camino que no conocen, un camino por el que nunca han andado. Sabemos a dónde tenemos que llegar, pero no sabemos cómo llegar, porque ese saber cómo llegar se va revelando día con día. Quisiéramos un GPS espiritual. Vas a llegar en 2 horas y aquí está todo el mapa de la ruta y hasta las vías alternas por si esa no te gusta. Así no es la voluntad de Dios. Así como en el Padre Nuestro dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Y hay que aprender a depender de Dios para la provisión solo para ese día. ¿No? Danos hoy nuestro pan cotidiano, ¿no es una oración muy pequeñita? Dirían los predicadores de prosperidad que a Jesús le faltó fe. Si tuviera fe diría, danos el pan de todo este año y de todos estos 10 años. Y no hubiera dicho nada más el pan, hubiera dicho el jamón y toda la abundancia, ¿no? Danos el pan de hoy. Así es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se revela paso a paso, día con día, por una razón muy sencilla. Si el paso que se me ha revelado hoy no lo doy, no voy a poder saber el de mañana. Mañana no se pregunte por la voluntad de Dios si el paso que usted sabía que ya tenía que haber dado, no lo ha dado. ¿Sí me explicó? Ve, entra a la ciudad y ahí se te va a decir lo que debes hacer. Así es Dios. No estemos esperando un mapa, unas seguridades antes de obedecer. Simplemente obedezcamos. Llega a Damasco, a la casa de un hombre que se llama Judas, no sabemos quién sea, y ahí se queda 3 días ayunando. Ayunar es todavía una práctica que debemos tener en el Nuevo Testamento, porque hay quien dice, no, eso del ayuno era del Antiguo Testamento. Qué cómodo, ¿verdad? Ahorita ya no hay ayuno. En el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos del ayuno. Bueno, que va desde el ayuno de Jesús, este ayuno de Pablo, en el libro de Hechos otros relatos del ayuno para enviar a los apóstoles. ¿Qué es el ayuno? ¿Cuántos han ayunado alguna vez últimamente? Menos de la mitad. ¿Seremos una iglesia que no ayuna? El ayuno es, por supuesto, dejar de comer, pero eso no es todo. Es dejar de comer para combinar eso con la oración. Orar es muy importante. Imagínense la sacudida que acaba de experimentar Pablo. Hay 3 días que se queda como ensimismado. ¿Qué fue lo que vi? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba yo haciendo? Entonces, ¿cómo entiendo ahora toda mi judeidad? Toda mi doctrina farisea? Lo habían simbrado hasta las raíces de su ser, ¿no? El ayuno se hace cuando la necesidad es una preocupación muy grande por entender la voluntad de Dios, por saber lo que Dios quiere, por confesar mis pecados.
¿Era algo que Pablo necesitaba? Si el que se le apareció en el camino es Jesús, ¿no había perseguido a los seguidores de Jesús? Había cometido pecados. Y como dije, toda su doctrina estaba en jaque. Pablo estaba conmocionado. Así cuando la ciudad de Nínive va a ser destruida o cuando la reina Esther se va a presentar ante el rey Asuero, son momentos en que las personas saben que su pervivencia o su destrucción están en juego. De tal manera que el ayuno es un volcar nuestro ser en la búsqueda de Dios, que algunas expresiones del Antiguo Testamento le llaman aflicción del alma. Entonces, si queremos sumar estas cosas, ayunar es dejar de comer, es orar, es afligir el alma. ¿Por qué? Porque tenemos pendiente un encuentro con Dios. Muy importante. Usted tiene seguramente algunas necesidades en su vida. No ayune solamente por una petición particular. No es una especie de mérito para forzar a que Dios nos conteste algo, ¿no? Señor, tengo este problema, voy a ayunar para que me lo resuelvas, ¿no? O sea, esa es una huelga de hambre. No podemos presionar a Dios así. El ayuno, como la oración, es una entrega, es una búsqueda de lo que Dios quiere. Y muchos de nuestros problemas son secundarios. A ver, escúcheme bien. Ese problema que más le preocupa, que más le aqueja, puede ser secundario. Su problema principal es cómo está su relación con Dios. Porque si Cristo no es el centro de su vida, entonces todos los otros problemas se vuelven más graves y su vida se vuelve un desorden. Entonces sí, tengo muchos problemas, pero tengo que reconocer que hay un problema central, y ese problema central es de qué manera estoy rendido yo a Cristo. Ese es el que más me debe interesar resolver, para que los demás, si Dios quiere, se resuelvan. Y se resuelvan como Dios quiere. Y si Dios no quiere que se resuelvan, pues que no se resuelvan. Pero el central, el primero, es mi entrega, mi relación con Dios. Y eso es lo que está haciendo Pablo ahora al ayunar. En el versículo 10, dice que entonces un discípulo llamado Ananías escuchó la voz del Señor que le dijo: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Es un complemento a la pregunta: ¿qué haré, Señor? ¿No? Heme aquí expresa esa disposición. 11, el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque allí él ora. En este capítulo, como en el anterior, en el 8, vemos cómo Dios no está acomodando todas las cosas para que nosotros caminemos sobre miel sobre hojuelas, ¿no? Ni quitándonos del camino todos los problemas. No, Dios no hace eso. Sin embargo, sí nuestra vida es guiada por Dios. Y vemos que cuando Él así lo decide, incluso prepara ciertas circunstancias. Y lo más importante, nos habla. ¿Recuerdan que Dios le dijo a Felipe: júntate a ese carro? Dios le habló. Ahora Dios le habla a un hombre llamado Ananías. Ve a buscar a tal calle en tal dirección. ¿Puede Dios hablar tan preciso? Sí, pero siempre tenemos que pensar aquí en un pero. Hay una línea muy delgada en que Dios te hable de manera muy precisa o que estemos alucinando. Ese es el riesgo, ¿no? El problema de muchas iglesias que creemos en los dones es que de repente hay personas que ya se pasan al lado del emocionalismo, del sensacionalismo, de las alucinaciones. Otro de los momentos de la Reforma Protestante fue el nacimiento de los anabaptistas. Aquellos que decían: para nosotros el bautismo de un bebé no es bautismo, las personas tienen que bautizarse conscientes
de su decisión de ser un discípulo. Y la iglesia no debe depender del Estado, como los luteranos, los calvinistas. La iglesia debe ser independiente y aceptar solo creyentes. Los anabaptistas fueron perseguidos. Tristemente, entre otras cosas, fueron perseguidos también porque algunos de los grupos llegaron a extremos entusiastas, ¿no? A extremos de abuso en los dones del Espíritu. Entonces, tenga cuidado, mucho cuidado, cuando usted o alguien empieza a cada rato a decir Dios me dijo. Y es que Dios nos reveló que tenemos que ir acá, que tenemos que ir allá, que en tu casa hay una maldición y que... No, cuidado, cuidado. Y que Dios me dijo que te cases conmigo. Cuidado, ¿no? Dios sí habla. Y sí, el Espíritu Santo nos puede hablar de manera muy precisa. Y contando de aquel capítulo, yo les contaba testimonio de que el Señor me ha llevado a lugares así de entra aquí o haz esto, ¿no? Pero en primer lugar, no es siempre. ¿O acaso usted escuchó esta mañana una voz? Levántate temprano porque tienes que ir al culto. No la escuchó, por eso no llegó temprano. Pero hay momentos en los que Dios sí nos va a hablar y de manera muy precisa. ¿Qué puede tergiversar en nosotros la voz de Dios? Uno, que no conozcamos suficientemente la Escritura. Dos, que nuestros deseos carnales hablen más alto que la voz de Dios. Porque entonces diremos que nuestros deseos son algo que Dios nos dijo. ¿Sí? Como ese ejemplo que parece chusco, pero es que es verdadero. Dios me dijo que te cases conmigo, ¿no? Claro, era la muchacha más bonita de la iglesia, yo era el más feo. Dios habla, sí habla. Fíjate, Dios le dice a Ananías, Pablo o Saulo ha visto a alguien que entra, que se llama Ananías y que le pone las manos encima para que sea sanado. O sea, las dos partes tienen que recibir la confirmación. ¿Qué pasa en este caso de que el más feo le dice a la muchacha más guapa, Dios dice que te cases conmigo? ¿Qué falta allí? Que Dios se lo haya dicho a ella. Claro. Entonces, muchas personas están buscando dirección de los profetas y de los apóstoles, ¿no? Yo voy a ir a orar por mí porque cuando ponen las manos ya te dicen, sí, el Señor me está revelando que tú vas a ser apóstol a las naciones. Eso le dicen a todos, ¿no? Para que den buena ofrenda. Y luego ya sale el joven bien orgulloso y contento porque va a ser apóstol a las naciones, ¿no? A ver, si alguien te quiere dar una indicación, recuerden, número 1, la voluntad de Dios se conoce antes que por indicaciones, por la Escritura y por nuestras autoridades. Si llegara a haber una indicación, es solo una confirmación, pero no es lo fundamental, ¿sí? O sea, miren, casos reales, En una iglesia, hermano, es que el Señor me dijo que usted me debe donar su camioneta. Y el hermano dio su camioneta. O una joven que decía, es que Dios me dijo que me case con fulanito. Oye, pero tus papás no están de acuerdo. No, eso no importa porque a mí Dios ya me dijo que sí. No. La voluntad de Dios la conocemos primero por la Escritura, segundo por nuestras autoridades. ¿Puede haber alguna confirmación? Sí, pero no nos guiamos porque alguien oró por nosotros y nos dijo lo que teníamos que hacer. Eso es una manipulación, eso es un mal uso del don de profecía. O, en otras palabras, eso no es don de profecía. Dios me dijo que tú hagas esto, vayas acá, cuidado. Si hubiese un caso así, Dios lo tendrá que confirmar a todas las partes. Ananías busca a esta persona y esta persona ya sabe que tú vas a llegar.
Ah, bueno, así sí, ¿verdad? Así sí. Incluso iglesias han sido destruidas porque llegó un predicador. Es que Dios me mandó aquí que viniera a predicar y al ratito ya dividió la iglesia, ¿no? ¿Qué sigue diciendo el pasaje en el 13? Ananías respondió, pero Señor, eso somos nosotros, ¿no? Cuando Dios nos pide algo, lo primero es, hay una excusa. Señor, a lo mejor no te has enterado, pero hay una excusa. Moisés, ve, Señor, yo soy tartamudo. Jeremías, ve, yo soy niño. Ananías, ve, no, Señor, tú no sabes, ese hombre es un perseguidor. Tú no sabes, Dios, ¿no? O sea, ponerle peros a Dios es implicar que Dios no sabe. Pero si lo pensamos detenidamente, ¿será posible que Dios no sepa? ¿O Dios lo sabe todo? Si Dios lo sabe todo y Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿cómo nos atrevemos a ponerle peros a Dios? Dígame. No debería ser el caso. Este hombre, dice Ananías, ha hecho muchos males a tus santos en Jerusalén. Vean el sinónimo de creyentes, discípulos, santos. El Señor le dijo, ve. Va a ser muy difícil que cuando le ponemos peros a Dios, lo convenzamos. Que Dios diga, no, bueno, sí tienes razón, no lo había pensado. No, ve. Y ahora sí, Ananías le confirma algo que a Pablo le va a suceder en el futuro. El relato del capítulo 26, Pablo lo cuenta como si Dios se lo hubiera dicho al momento de la aparición. No es así, lo sabemos por el contexto, pero no importa. Lo importante es que Pablo, de manera muy temprana en su vida cristiana, comenzó a tener la visión de lo que tenía que hacer. No del paso que cotidianamente tenía que dar, eso ya lo explicamos, pero sí la visión de a dónde tenía que llegar. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esto de instrumento escogido, en griego, vaso de elección, este vaso de elección. Quisiera yo explicar un poco más por qué usar este término. Porque a veces yo les he explicado que no es muy correcto decir que Dios te use o que Dios me usó o pensar de manera equivocada que somos instrumentos en mano de Dios. Incluso un predicador usaba una ilustración diciendo que somos como un violín que tocó una maravillosa melodía, pero pues ¿de quién es el mérito? ¿Del violín o del violinista? Pues es un Stradivarius también del violín, ¿verdad? Pero el problema de compararnos con una flauta, con un violín o con lo que ustedes quieran, es compararnos con objetos que no tienen conciencia. Y los seres humanos somos imagen de Dios. Por tanto, decir que Dios nos usa, o en un sentido así muy estricto, decir que somos instrumentos, no es lo más correcto. Porque si somos a imagen de Dios, seres con intención, es decir, conciencia, con libertad, entonces hay una oportunidad de colaborar con Dios. Este ser instrumento es equivalente a ser colaborador de Dios y no deja fuera la voluntad humana. Del domingo pasado quedó una especie de duda, ¿no? O sea, ¿por qué Pablo es llamado? ¿Porque ya estaba predestinado? La respuesta sería sí, pero el problema es, ¿qué entiendo por predestinación? Que Pablo, queriendo o no queriendo, y simplemente porque Dios, desde alguna misteriosa decisión, decidió o por predestinación entendemos que Dios, que no está en el tiempo, sino que conoce todo al mismo tiempo, sabe cuál es el corazón de Pablo y le prepara un plan
y Pablo tiene que decir sí cuando el momento llegue. ¿Cuál de las dos ideas de predestinación? La segunda es la correcta. Vamos a la primera carta a Timoteo para ver cómo funciona esto. En 1 Timoteo 2, versos 20 y 21. Ay, caray. No, debe ser segunda, ¿no? Segunda a Timoteo 2, 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí está el asunto de ser instrumento, de ser vaso de elección. Pero aquí está claro que es la iniciativa divina y la disposición del hombre. ¿Sí se ve o no se ve? Compara los trastos que tenemos en casa. Tenemos el pocillito despostillado que nos gusta para nuestro cafecito cuando no hay nadie, ¿verdad? Tenemos la tortilla que metemos al plato y comemos así cuando no hay nadie. Ah, pero si llegan las visitas, sácate los cubiertos de plata, la vajilla con filos dorados, ¿no? Porque vienen las visitas, porque viene el pastor. Ah. Es decir, en casa hay cosas para honra y otras de uso común, que no son para los momentos de honor. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿qué determina que tú seas el pocillo despostillado o el cubierto de plata? ¿Qué? Aquí lo dice, que te limpies de estas cosas y que seas un vaso dispuesto. Entonces, efectivamente, Pablo fue escogido, Pablo fue llamado, pero Pablo fue un vaso dispuesto. ¿Por qué? Bueno, ya se me está acabando el tiempo, pero vamos muy rápido, ¿me acompaña rápido? Busque Mateo 11:12 y alguien busque Lucas 16:16. Bueno, Mateo 11:12 dice lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, con Juan el Bautista terminó el pacto antiguo, terminaron los profetas del Antiguo Testamento. Él fue el precursor de Cristo. Luego apareció Cristo predicando e instituyendo el reino de Dios, el reino de los cielos, que es lo mismo. Y el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, leamos el pasaje paralelo en Lucas 16:16, que lo expresa con otras palabras. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, ¿no? Lo que Bonhoeffer llama la gracia cara, lo que Pablo dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Parece un contrasentido, la gracia es gratis, sí, pero esfuérzate. Arrebata el reino con violencia, esfuérzate por entrar al reino. Porque, y ya he contado esta ilustración, pero permítame, porque me parece que aclara mucho. Cuando usted le invitan a un lugar donde se va a romper una piñata, no le van a cobrar por entrar a la fiesta, la piñata es gratis y lo que caiga de la piñata es gratis, ¿sí o no? Esa es la gracia. Pero si cuando todo lo que está cayendo de la piñata, usted se queda parado, ¿qué se va a llevar? ¿Qué necesita hacer cuando se rompa la piñata? Desde antes ya está. Y cuando se rompe la piñata, ¿sí? Y si puede, quítele al de al lado también. O sea, esforzarse en la gracia, eso es. ¿Por qué unos reciben más y otros menos? ¿Por qué Pablo es Pablo y un cristiano X es X? La diferencia no es que Dios quiso que uno sí y el otro no. No le echamos la culpa a Dios.
de algo que depende de la actitud de nuestro corazón, como acabamos de leer en la epístola a Timoteo. Bueno, voy a dejar aquí, porque el tiempo nos ha rebasado. Pero entonces, hermanos, ahí están las preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué haré, Señor? Y la disposición para ser vasos de honra. Eso determina cómo será nuestra vida aquí y cómo será nuestra vida después de la muerte.